Amados hermanos, nuevamente vamos a tener el privilegio de leer la palabra, abrir la palabra del Señor Jesucristo y adorarle en espíritu y en verdad. Y les invito hoy día a que hagamos esta reflexión basado en lo que Él dejó escrito. Discípulos de Cristo, un tema que necesitamos siempre volver a examinar para estar absolutamente seguros de que somos eso que el Señor anhela de nosotros, discípulos de Él, verdaderos seguidores de Él, verdaderos cristianos, porque en el fondo eso son los discípulos de Cristo. Pero antes de que comencemos, les quiero invitar a que oremos y nos presentemos delante de nuestro Padre que está en los cielos y nos dispongamos a escuchar y reflexionar en lo que Él dejó escrito. Oremos. Amado Padre Celestial, nuevamente tenemos el privilegio de abrir las Escrituras y escucharte hablar con toda la verdad y la sabiduría que solo proviene de ti. Y queremos pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, que por favor nos ayudes a poner mucha atención y a internalizar estas cosas que tú dijiste cuando tú predicaste aquí en la tierra y estuviste en medio de nosotros y nos hablaste, nos dijiste las cosas que necesitábamos aprender y entender para ser verdaderamente tus discípulos. Estamos listos para escucharte. Ayúdanos ahora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nuestro Señor Jesucristo caminó aquí en la tierra durante su ministerio, multitudes de seres humanos se maravillaron y le seguían. Todos los días se sumaban más y más discípulos a Jesús. Debemos entender con la palabra discípulos aquellos que querían escuchar y las enseñanzas, en el fondo escuchar las enseñanzas y aprender del maestro. A eso se refiere con discípulos en general en la palabra. Los 12 discípulos no eran los únicos discípulos, los 12 eran los apóstoles, que se mencionan mucho como discípulos, pero no eran los únicos, sino que habían otros que incluso le siguieron desde el comienzo. Recuerden que cuando Pedro, capítulo 1 de Hechos, elige a Matías, ¿se acuerdan a Matías? Que va a pasar a ser el 12º discípulo porque Judas Iscariote había salido. Matías en ese momento fue elegido porque él había seguido, al igual que los 2 caminantes de Emaús. Como está escrito ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, estos hombres que han estado junto con nosotros, es Pedro el que está hablando, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Significa que habían muchos más que los 12 que estuvieron casi todo el tiempo con los 12 apóstoles y nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, iba a llegar el momento en que el Señor comenzó a enseñar cosas que iban a ser características que solo los verdaderos discípulos iban a tener. Pero esto iba a ser posible para aquellos discípulos que pusieron atención, para aquellos que ponen atención. Lo mismo nos pasa hoy día a lo que el Señor Jesucristo nos enseña o les enseñó en ese momento y nos manda en su palabra. Eso es muy importante. Solo va a ser posible para aquellos que verdaderamente ponen atención a lo que está escrito. Ahora, para ser un verdadero discípulo, debemos aprender de lo que el Señor nos dice en su palabra. Y eso es importante, hermanos amados. Nosotros ahora hacemos esto, estamos haciendo en este momento eso. Ir a la palabra y ver qué dice la palabra con respecto a los verdaderos discípulos, para que nosotros podamos entonces hacer todos los ajustes en nuestra vida y ser eso que dice el Señor en su palabra.
Una de las cosas que se nos enseña en su palabra es que para ser un verdadero discípulo, escuche bien esto, debemos ser de la verdad. Ser de la verdad. Para ver si esto es cierto, nos tenemos que trasladar al encuentro que tuvo Pilato con Jesús. Cuando Pilato se encuentra por primera vez con Jesús en persona, el Señor le va a decir algo muy interesante. En su conversación con Pilato, Jesús dijo esta peculiar verdad, esta verdad muy, muy peculiar, ¿no? Que no se repite en ninguna otra parte. Y está ahí en Juan capítulo 18, como ustedes ven, 37. ¿Qué dijo ahí? Voy a decir la parte que nos interesa. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí el Señor nos está diciendo algo que nosotros ahora debemos poner mucha atención. Si ustedes pusieron atención a lo que el Señor dijo, hay varias cosas aquí que son muy importantes. Comienza diciendo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Esto es lo que tenemos que entender muy claramente. En otras palabras, Jesús declara que ha nacido y ha venido al mundo, ¿para qué? Para dar testimonio a la verdad. Lo que declaró el Señor cuando dijo estas palabras, de que Él vino a dar testimonio a la verdad que Dios ha establecido. Toda la verdad que Dios ha establecido, lo que Dios decretó, lo que Él ordenó, lo que Él mandó. Y es sobre esta verdad que va a girar todo lo que Dios entonces iba a hacer desde antes de la fundación del mundo hasta la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo. Sobre esta verdad. Y esa es la verdad que Jesús vino a declarar, a dar testimonio. Pero agrega algo interesante el Señor en esta declaración que le hizo a Pilato. Y es lo que nosotros hoy día estamos viendo. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Esa es la parte importante que nosotros tenemos que poner atención hoy día, porque nosotros hoy día, que somos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos del Señor, ¿qué debemos procurar? Oír su voz. Este es uno de los indicadores que Dios nos da en su palabra para que sepamos si somos de la verdad. Ser de la verdad es lo mismo que ser un cristiano, como lo dijimos anteriormente, un verdadero discípulo que no solo sigue al Señor porque le cree todo lo que dice, sino que es de la verdad. En otras palabras, la verdad, Cristo, la palabra, se convirtió en tu forma de ser, en tu forma de hablar, en tu forma de juzgar, en tu forma de pensar. En otras palabras, tú ahora eres de la verdad, eres parte de la verdad. O al menos así debiera ser, ¿no es cierto? Sin embargo, se nos da otro indicador complementario a este que dijo el Señor, como está escrito en Primera de Juan. Les invito a que abran ahí en Primera de Juan capítulo 5 y lean este versículo. Es muy, muy importante. Es un versículo con el cual va a cerrar el Espíritu Santo la última carta enviada a la iglesia. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aquí también aprendemos varias cosas, pero especialmente que Jesús
nos vino a dar algo muy particular a nosotros, a los verdaderos seguidores, a sus 12 apóstoles, a esos discípulos que le seguían todo el tiempo. Nos vino a dar algo muy particular, que dice ahí, nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Entonces, Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el verdadero, que es la verdad, nos ha dado entendimiento. Amados, eso es algo que lo escuchamos y a veces lo leemos como muy, sí, lo entiendo, sí, así es, pero es algo tremendo, es algo que no podemos dimensionar. Piensen solo en que antes de que ustedes lo conocieran, la Biblia para ustedes era algo que no les interesaba porque no lo entendían. Y el mundo entero, la mayoría, el 90% del mundo prácticamente, no entiende la Biblia. Sin embargo, aquí el Señor nos dice que nos ha dado entendimiento. Y un entendimiento como que no procede del mundo, sino directamente de Dios. ¿Con qué propósito? Que dice ahí, para que conozcamos al que es verdadero, para que conozcamos a Jesucristo. Ahí la pregunta entonces es, ¿conoces tú al que es verdadero? ¿Lo conoces bien? ¿Conoces tú a Jesucristo? Pero me refiero a conocerlo integralmente, no saber que Él existió, que la Biblia habla de Él, o que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Mesías, el Cristo. Eso es importante saberlo, por supuesto que sí, pero yo me refiero a conocerle. Porque si no es así, amado hermano, amada hermana, entonces no será posible que tú estés, como dice ahí en ese versículo 20, que tú estés en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, como lo acabamos de leer. Para ser de la verdad, yo tengo que estar en el verdadero. Para estar en el verdadero, tengo que conocer al que es verdadero. ¿Entienden la lógica? Yo no puedo estar en la verdad o ser parte de la verdad si yo no estoy en el verdadero. Y no voy a poder estar en el verdadero si no le conozco. Entonces, para estar en la verdad, tengo que oír su voz, la voz del verdadero, de mi buen pastor, de mi Dios, de mi Señor. Pero sigamos la fibra de la verdad, sigamos este hilo que está a través de las Escrituras, que conecta una cosa con la otra. Y miren ahora lo que se nos dice en Primera de Juan, pero en el capítulo 3, el versículo 19, como dice ahí. Y miren lo que dice ahí. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Ahora nos dice que somos de la verdad. ¿En qué conocemos que somos de la verdad? En todo lo que se nos dice en los versículos anteriores, pero que se puede resumir muy bien en el versículo 18. ¿Qué dice ahí en el 18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una extraordinaria mandamiento, verdad que necesitamos entender, porque de la boca para afuera somos todos campeones para decir te amo al Señor, amo a Dios, amo a mis hermanos, pero de la boca para afuera. Por eso dice aquí este mandamiento, no amemos de palabra ni de lengua, sino que de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad, cuando amamos. Pero cuando amamos de hecho y en verdad. ¿A quiénes? Obviamente a nuestros hermanos en Cristo Jesús, a nuestras hermanas. El verdadero amor. Cuando amamos correctamente a nuestros hermanos y hermanas que son en Cristo Jesús. Y no me refiero solamente a los que me agradan, a los que conozco, con los cuales comparto más seguidamente, sino que también a los que son de otras iglesias, que están en otras partes del mundo. En el momento en que tú sabes de que alguien es un cristiano, en ese momento a ese, aunque no le conozcas, le debes amar,
¿Qué es amar correctamente a nuestros hermanos y hermanas que están en Cristo? ¿No? Así llegamos a ese mandamiento que va a ser uno de los más complejos que el Señor nos dio y que se relaciona íntimamente entonces con lo que hemos estado viendo. Ese mandamiento nuevo que el Señor mandó ahí en el capítulo 13 de Juan, el famoso versículo 34, cuando Él dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, este va a ser uno de los 3 ejes centrales del Evangelio. Todos los mandamientos, recuerden siempre, hermanos, que se pueden dividir en 3 grupos generales: la santificación, la adoración en espíritu y en verdad, y la comunión verdadera, siendo obviamente la santificación la voluntad de Dios para nosotros. Recuerden lo que dice en 1 Tesalonicenses, ¿no es cierto? La santificación es la voluntad de Dios para nosotros y es el eje central de todos los mandamientos. Luego la adoración, la expresión de nuestra vida nueva. Es cuando expresamos, ¿ya?, en gratitud todo lo que pasó en nuestra vida, en nuestra nueva vida que está pasando en este momento. Y la comunión en el verdadero amor, en el amor verdadero. Eso es muy importante, esa comunión que se da en el amor de Dios. El comienzo, ¿verdad?, aquí en la tierra, la comunión que vamos a tener aquí en la tierra va a ser el comienzo de la más extraordinaria y gloriosa experiencia que tendremos algún día por toda la eternidad. La comunión va a ser la experiencia final. Vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar con Dios, en nuestro Señor Jesucristo, ahí en la presencia gloriosa de Él por toda la eternidad. Y ahí vamos a tener la perfecta comunión. Ya no nos vamos a tener que santificar, sino que en esta comunión nos vamos a expresar en adoración, ya no en espíritu y en verdad, porque va a ser en espíritu, pero en el glorioso espíritu de la verdad. Extraordinaria experiencia que nos espera. La verdadera comunión, de la que justamente se nos habla aquí en Primera de Juan, pero en el capítulo 1, ahí el versículo 3. Esa comunión entre nosotros, ¿ya?, que es con el Padre y con el Hijo. Pero una comunión verdadera basada en el verdadero amor, de amarnos los unos a los otros, pero como el Señor lo dijo. Y eso es importante que no se nos olvide. Como el Señor los dijo, como Él nos amó a nosotros. Y así volvemos, amados hermanos, al comienzo de lo que estábamos viendo. Porque cuando nos amamos los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros, entonces se va a cumplir lo que Él enseñó a sus apóstoles. Lo que Él le enseñó a sus apóstoles ahí, como dice en el versículo 35 del capítulo 13 de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Verdaderos discípulos, discípulos de Cristo. Una de las tantas enseñanzas, porque hay varias otras, pero una de las enseñanzas que nos va a hacer verdaderos discípulos de Cristo es si nosotros tenemos amor los unos con los otros. Esta será la más poderosa evidencia de que somos verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Si nos amamos los unos a los otros, pero no de palabra ni de lengua. Recuerden lo que leímos. No de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como Jesús nos amó y se entregó por nosotros.
entonces, amados hermanos y hermanas, seremos verdaderos discípulos de Jesucristo. Así volvemos nuevamente a lo que vimos al comienzo. Para que se cumpla esto de que somos verdaderos discípulos de Cristo, o sea posible, en otras palabras, tú primero tienes que ser de la verdad. Tienes que ser de la verdad. ¿Ya? Y para ser de la verdad, tú tienes que conocer al que es verdadero. ¿Se recuerdan lo que vimos? Para ser de la verdad, yo tengo que conocer al que es verdadero. Y así, no solo ser de la verdad, sino estar en el verdadero, estar en la verdad. Y eso es lo que el Señor anhela de nosotros, que estemos en su verdad, totalmente permaneciendo, como también lo dijo en el capítulo 8 de Juan. ¿No? Si permaneciereis en mi verdad, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo esto se va conjugando. Todo esto es la misma verdad que el Señor enseña, pero de distintas formas. Estar en la verdad, ser de la verdad, permanecer en la palabra, que es la verdad. ¿Para qué? Para que seamos verdaderos discípulos. Hermanos, no podemos enfatizar lo suficiente el tema de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos entender esto porque de otra manera no podemos guardar sus mandamientos. Y si no guardamos su palabra, entonces corremos el riesgo de no ser de esa amada iglesia que Él tanto enfatizó en Apocalipsis cuando le escribió las 7 cartas a las 7 iglesias, declarando que había una sola a la cual él amó. ¿Y por qué la amó? Porque guardó su palabra. Hermanos amados, hagan todo lo posible por ser parte de la verdad, por estar en la verdad o estar en el verdadero que es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero Dios, como dice ahí en 1 de Juan capítulo 5 versículo 20. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. A Él sigan, a Él crean, solamente céntrense en Jesucristo, el Hijo de Dios, el verdadero, para que ustedes y yo estemos en la verdad y seamos parte de la verdad, para la gloria y la honra de nuestro bendito Dios. Pero antes de terminar, quiero dejarlos con estos 3 textos que el Señor le enseñó a aquellos que le seguían en un momento, para que reflexionen, que se ajustan mucho con lo que acabamos de ver. Primero, el que está en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. También el que el Señor dijo a continuación en el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y terminó con esta maravillosa verdad. Así pues, en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Oremos. Bendito Señor Jesucristo, gracias por estas palabras tuyas que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos reflexionado en esta mañana. Y aquí estamos para hacer los ajustes. Ahora queremos hacer todos los cambios necesarios para obedecer aquellas cosas que tú dijiste. Por eso queremos pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos por favor a hacerlos, a renunciar a todo lo que poseemos, a verdaderamente tomar nuestra cruz y seguirte todos los días, a dejar todo atrás, todo lo que no necesitamos,
para enfocarnos en ti, Señor, y seguirte a ti, solamente a ti, porque sabemos que tú un día vienes a buscar a tu iglesia y queremos estar listos y preparados, atentos y sobrios, velando para ese momento maravilloso cuando tú nos vengas a buscar. Gracias por tus palabras. En tu precioso nombre hacemos esta oración. Amén. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar.